Imagina abrir los ojos sobre una llanura del Mioceno. El cielo es más cálido, el aire huele a tierra roja y las praderas acaban de nacer sobre antiguos suelos silenciosos. Durante esta noche, la narración va a seguir esas capas de roca como si fueran páginas de un libro de tierra, hasta ver cómo surgen los mares de hierba y los grandes herbívoros corredores. Si este tipo de viaje tranquilo te ayuda a relajarte, puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal para seguir explorando juntos otros mundos antiguos mientras el sueño llega poco a poco. Durante el llamado óptimo climático del Mioceno, buena parte del planeta disfruta de temperaturas más templadas que las actuales, mientras los paisajes comienzan a abrirse en claros y praderas incipientes. Esa combinación de clima estable, hierbas resistentes y suelos que se secan por temporadas resulta decisiva para la historia de la vida, porque modifica la forma en que el agua, la luz y los nutrientes se reparten sobre la superficie. A medida que pasan los millones de años, esas praderas se expanden y dan espacio a herbívoros capaces de correr en llanuras abiertas, y la estructura entera de los ecosistemas terrestres adopta un ritmo nuevo. Al final del recorrido por esas rocas, esos paleosuelos y esos fósiles tranquilos, el perfil de un simple talud de Mioceno permitirá visualizar cómo el planeta aprende a sostener mares de hierba y animales corredores. Frente a la columna de sedimentos, la escena es silenciosa. Una pared de tonos ocres y rojizos se levanta bajo un cielo claro con capas más duras que sobresalen como cornisas y bandas más suaves que se deshacen al tacto. Dentro de esa pared, antiguos suelos enterrados conservan estructuras finas, cambios de color, nódulos pálidos y vetas delicadas de polvo eólico que se acumulan una encima de otra. Cada nivel marca un tiempo en el que la superficie estuvo expuesta al aire, recibió lluvia, soportó raíces y fue recorrida por animales antes de quedar sellada por nuevos aportes de sedimento. Ese perfil de paleosuelo se convierte en el ancla del relato, un lugar al que la mirada puede regresar siempre que la narración viaje hacia llanuras lejanas o hacia dientes diminutos observados bajo lupa. Para empezar, las capas inferiores del perfil pertenecen a un momento en que los paisajes todavía conservan muchos bosques y las praderas ocupan claros y márgenes como manchas dispersas dentro de un mosaico más cerrado. Los horizontes de esos primeros suelos son más oscuros, ricos en materia orgánica, con estructuras que indican raíces profundas y una humedad relativamente constante a lo largo del año. En la superficie de entonces crecen gramíneas que toleran sombra y suelos algo más frescos junto con hierbas de sotobosque y matorrales, y los herbívoros que se alimentan allí aún combinan brotes tiernos, hojas bajas y frutos. La evidencia sugiere que incluso en ese escenario ya se generan espacios lo bastante abiertos como para permitir carreras cortas y desplazamientos rápidos entre manchas de vegetación, aunque la sensación general sigue siendo de bosque fragmentado. Un poco más arriba en la columna, el color del suelo cambia a tonos más rojizos y amarillentos, con estructuras que indican ciclos de humedad y sequía, más marcados como si las estaciones se fueran diferenciando con mayor claridad. Aparecen nódulos carbonatados del tamaño de pequeñas piedras, dispuestos en bandas irregulares, que señalan niveles donde el agua infiltrada se detuvo una y otra vez antes de evaporarse. Esos nódulos guardan en su química una huella del carbono que circulaba entre la atmósfera, las raíces y el suelo, y más adelante servirán para seguir la expansión de plantas que prefieren espacios abiertos y luz abundante. Sobre esos horizontes moteados, la vegetación de superficie se organiza cada vez más en tapetes continuos de hierba, con gramíneas capaces de soportar el pisoteo constante de animales que se desplazan en grupo. El paisaje visto a escala humana se convierte poco a poco en una sucesión de ondulaciones suaves,
donde el viento agita tallos finos y deja surcos temporales en polvo suelto. Más arriba aún, algunos niveles de la columna muestran capas delgadas, de sedimentos finos casi arenosos, que el viento ha traído desde regiones secas y ha depositado como velo claro sobre los paleosuelos antiguos. Esos mantos de polvo eólico indican periodos en los que el clima tiende a la sequedad y los vientos dominan la redistribución de partículas y sirven como separadores naturales entre generaciones de suelos. Cada vez que el polvo cubre la superficie, las raíces deben atravesar una nueva capa para alcanzar la zona viva, y las gramíneas que consiguen hacerlo consolidan praderas aún más continuas y resistentes. Entre los granos de esos niveles diminutos fitolitos de sílice, provenientes de las hojas de hierba, se acumulan silenciosamente listos para contar más adelante qué tipo de tapiz vegetal ocupaba cada terraza de la llanura. La consecuencia es que con solo caminar mentalmente desde la base hasta la parte alta de ese perfil, se puede recorrer una larga transición desde paisajes de bosques fragmentados hasta extensas praderas sin necesidad de ver ni un solo tronco ni una sola flor fosilizada. En el fondo de esta primera sección late una idea sencilla. El Mioceno verde no es un instante ni una escena estática, sino una secuencia de suelos que respiran, se secan, se llenan de raíces y vuelven a ser enterrados. Mientras la narración avance por los detalles de los animales de los dientes y de los climas, ese talud seguirá ahí quieto, ofreciendo un marco estable y sereno al que regresar en cualquier momento del viaje. El perfil de paleosuelo se levanta en silencio en la pared de la cuenca, como si fuera una estantería de tierra detenida en medio del tiempo. Un paleosuelo en sentido sencillo es un suelo antiguo que quedó enterrado y conservado dentro de la secuencia de sedimentos. Allí donde antes hubo superficie viva, raíces, lluvia y viento, ahora solo permanece una banda de color, una textura distinta, una huella suave de procesos que ya no se ven. Al recorrer con la mirada la columna, se distinguen varios niveles superpuestos, cada uno con su tono y su carácter, como capítulos que se apilan sin prisa sobre otros más antiguos. En la base, un horizonte más oscuro marca un periodo en que el suelo guarda mucha materia orgánica, restos finos de raíces y poros pequeños que indican una humedad relativamente estable. La superficie de entonces sostiene una vegetación más densa, con mezcla de árboles, arbustos y hierbas, que cubren casi por completo el suelo. En ese capítulo las praderas todavía son intermitentes, se abren en claro, se cierran de nuevo, y el perfil conserva ese vaivén en la intensidad de los colores y en el grado de mezcla entre fragmentos gruesos y finos. Un poco más arriba el color se vuelve más rojizo y amarillento, señal de que el hierro del suelo se oxida bajo condiciones más secas y con una circulación de aire algo mayor. En ese horizonte, las estructuras internas muestran que el suelo se agrieta cuando pierde agua y luego se rellena de nuevo con material fino, reflejando estaciones más marcadas entre humedad y sequedad. Esas grietas rellenas parecen venas claras que recorren el cuerpo de la capa y ayudan a imaginar cómo se contrae y se dilata la superficie expuesta durante miles de ciclos de lluvia y evaporación. En ciertos puntos de este nivel rojizo se observan pequeños nódulos carbonatados concretos redondeados de color crema, formados cuando el agua que asciende o desciende deja atrás parte de su carga de carbonato. Un nódulo carbonatado, dicho de forma directa, es un pequeño grumo de cal endurecida que indica dónde se detiene la humedad una y otra vez dentro del suelo. Su presencia señala una zona en la que las raíces encuentran un límite, un nivel donde el agua no suele subir más, o donde el drenaje se estabiliza al cabo del año. A medida que se asciende por el perfil,
Esos nódulos forman bandas más densas como collares irregulares, incrustados en la pared. Esa organización sugiere que el clima se vuelve todavía más estacional, con periodos secos lo bastante prolongados como para concentrar sales y carbonatos en franjas bien definidas. Entre nódulos, el suelo muestra canales alargados, restos de antiguos conductos de raíces que ahora están rellenos de sedimento más claro. Cada canal marca el lugar que ocupó una raíz gruesa que bajaba en busca de agua en estaciones difíciles. Vista en conjunto, la capa parece un tejido vegetal petrificado, donde la organización de las raíces se ha transformado en un dibujo de tubos y manchas. Más arriba, la textura general del material cambia y aparecen capas delgadas de sedimento muy fino, depositado por el viento que cubren los paleosuelos como velos sucesivos. Este polvo eólico se compone de granos minúsculos que viajaron largas distancias antes de detenerse en la cuenca. Su presencia indica momentos de mayor aridez, en regiones fuentes donde la vegetación se abre lo bastante como para dejar suelta la superficie y permitir que el viento levante partículas. Cada manta de polvo separa episodios de formación de suelos como una página en blanco entre capítulos y facilita el conteo de ciclos climáticos repetidos. Dentro de algunos horizontes, al mirar con lupa, se distinguen pequeñas partículas brillantes de sílice que pertenecen a fitolitos, minúsculos cuerpos que se forman dentro de las células de las plantas. Un fitolito en definición breve es un esqueleto microscópico de sílice vegetal que persiste después de la descomposición del tejido. Según su forma y su combinación, estos cuerpos indican qué tipo de vegetación dominaba la superficie, si se trataba de gramíneas adaptadas a luz intensa y suelos abiertos o de plantas que toleran sombra y humedad. Aunque los detalles específicos de las formas se examinan en laboratorio y no se describen aquí con precisión técnica, la idea general es clara en cada capa silenciosa del perfil. Millones de fragmentos invisibles guardan la memoria de antiguos tapetes verdes. El perfil también incluye en algunos puntos delgadas láminas de ceniza volcánica alterada que se ven como bandas claras y algo más frágiles. Una ceniza volcánica, en términos sencillos, es polvo muy fino expulsado por erupciones que se deposita sobre el paisaje y luego se incorpora a los sedimentos. Estas capas se utilizan a menudo como marcadores temporales porque pueden datarse y permiten anclar en el tiempo las etapas de formación de los paleosuelos. Así el perfil no solo cuenta una secuencia relativa de cambios, sino que enlaza esos cambios con momentos concretos dentro del Mioceno. En la parte superior de la columna, los colores tienden a aclararse. Los horizontes se vuelven algo más delgados, y las evidencias de raíces densas se hacen más frecuentes en niveles superficiales. Esa combinación sugiere paisajes con una cobertura de gramíneas muy continua, raíces finas llenando los primeros decímetros de suelo y temporadas secas capaces de endurecer y agrietar la superficie entre periodos de rebrote vigoroso. La consecuencia tranquila de todo este conjunto es que sin necesidad de escenas espectaculares, un simple talud de paleosuelos ofrece una cronología pausada de cómo evolucionan los ecosistemas en respuesta al clima, al polvo y a la vegetación. En cada cambio de color, en cada nódulo, en cada capa fina de polvo eólico, hay una pista suave que indica cuándo las praderas ganan terreno, cuándo retroceden y cómo los suelos se adaptan a su peso y a sus raíces. Ese perfil silencioso seguirá acompañando la narración cuando aparezcan los dientes de los herbívoros, las extremidades de los corredores y las señales de isótopos, recordando que toda la historia ocurre al final sobre una delgada piel de tierra. Durante el Mioceno medio, el clima del planeta se sitúa en un punto delicado entre la calidez antigua y el enfriamiento que vendrá después.
Las temperaturas medias globales se mantienen algo más altas que las actuales, pero sin extremos violentos. La atmósfera contiene todavía más gases de efecto invernadero que en la actualidad, aunque menos que en épocas muy remotas, y eso mantiene inviernos suaves en amplias franjas templadas. Esa combinación de calidez moderada y ausencia de contrastes extremos permite que los suelos acumulen ciclos largos de humedad y sequedad sin quedar arrasados por condiciones extremas. Para los ecosistemas terrestres es un marco que favorece la estabilidad general, pero abre espacio para cambios graduales muy profundos. El llamado óptimo climático del Mioceno es una fase cálida prolongada en la que los polos conservan hielo, pero los cinturones templados disfrutan de veranos largos y luminosos. En ese escenario, las masas de aire se desplazan con patrones amplios y regulares, y las lluvias siguen rutas que se repiten año tras año sobre grandes cuencas. La evidencia sugiere que muchas llanuras interiores reciben suficientes precipitaciones como para recargar ríos y acuíferos, y aún así pasan por estaciones secas donde el sol domina el cielo. Esas oscilaciones suaves repetidas millones de veces van moldeando poco a poco la piel de los continentes. Las plantas deben acostumbrarse a una alternancia entre exuberancia y descanso, y los suelos responden creando horizontes que se marcan con colores y estructuras distintas. A continuación, mientras avanza el Mioceno, el sistema climático inicia una tendencia lenta hacia temperaturas algo menores y hacia una estacionalidad más marcada. No es una ruptura súbita, sino un desplazamiento gradual que se insinúa en los registros de sedimentos y en la química de muchos fósiles. En los océanos pequeños, ajustes en la circulación redistribuyen el calor entre latitudes, y ciertas corrientes frías se vuelven más influyentes cerca de las costas. Esto modifica la formación de masas de aire húmedo y determina cuánto vapor de agua llega a tierra adentro en cada estación. Sobre los continentes, los monzones responden a la posición de los cinturones de alta y baja presión. Un monzón es un patrón de vientos estacionales que invierte dirección entre la estación seca y la húmeda. En algunas regiones esa inversión se vuelve más contrastada con temporadas de lluvia concentrada, seguidas por periodos largos de cielos despejados y viento seco. La consecuencia es que los suelos pasan más tiempo expuestos a la desecación superficial y las capas superiores se endurecen, se agrietan y se cargan de sales y carbonatos. En la columna de paleosuelos miocenos, esta historia climática aparece como una alternancia de horizontes oscuros, ricos en restos orgánicos con capas más claras y rojizas, moteadas por nódulos de carbonato. Los horizontes oscuros corresponden a etapas en que la vegetación es densa, las raíces abundan y la humedad permanece durante buena parte del año. Las capas rojizas representan periodos más secos con aguas que se detienen a una profundidad concreta y dejan tras de sí pequeñas concreciones de cal endurecida. Entre unas y otras, delgadas láminas de sedimento fino transportado por el viento forman velos pálidos que marcan momentos en que la superficie queda más desnuda y disponible para la acción del aire. Cuando la cubierta vegetal se abre, el viento encuentra suelos sueltos y arranca partículas que luego deposita en cuencas cercanas, creando esas capas suaves que separan generaciones de suelos. En años más húmedos, una cubierta de planta cerrada protege el terreno y reduce la llegada de ese polvo, de modo que las láminas eólicas se vuelven menos frecuentes. Así, incluso sin valores numéricos, el perfil de paleosuelos guarda la huella de una respiración climática hecha de estaciones largas y de pulsos de sequedad y de lluvia. La consecuencia lenta de todo este entramado es un planeta donde las zonas templadas se convierten en escenario ideal para hierbas resistentes a la sequedad moderada y al pisoteo. Allí donde el clima ofrece inviernos suaves, veranos suficientemente largos
y un ritmo de lluvias concentradas, las gramíneas forman alfombras duraderas. Sobre esas alfombras, los herbívoros podrán recorrer grandes distancias y encontrar alimento abundante siempre que sus dientes y sus cuerpos se ajusten a un paisaje más abrasivo para el esmalte pero más estable como escenario. En ese marco, los cambios de clima no fuerzan migraciones desesperadas, sino ajustes lentos en rutas y temporadas de pastoreo. Las manadas futuras heredarán esa memoria climática inscrita en la estructura misma de los suelos. Cuando la mirada regresa al perfil de paleosuelos de la cuenca, cada cambio de color y cada lámina de polvo recuerdan que ese clima templado, lejos de ser uniforme, late en ciclos amplios. Cada banda oscura y cada horizonte rojizo son una respiración lenta del sistema, un registro silencioso de estaciones que se alargan y se acortan preparando con calma el terreno para las praderas continuas y los corredores del Mioceno verde. Sobre la superficie de esos paleosuelos miocenos, las gramíneas comienzan a extenderse como un tejido fino que se cose lentamente al paisaje. Una gramínea en sentido sencillo es una planta de tallos delgados y hojas estrechas que forma macollas o tapetes rastreros y soporta bien el corte o el pastoreo. Durante el Mioceno, estos grupos vegetales se diversifican y llenan huecos que antes ocupaban sotobosques matorrales densos y claros temporales de bosque. Allí donde el clima ofrece veranos más secos y estaciones bien marcadas, las gramíneas aprovechan cualquier superficie abierta para establecer alfombras verdes que cubren el suelo y protegen la tierra desnuda del sol directo. En un primer momento esas praderas son fragmentadas, aparecen como manchas dispersas en llanuras fluviales, laderas suaves y terrazas aluviales. Entre mancha y mancha aún se elevan árboles y matorrales, y el paisaje conserva un aspecto mixto. Desde la distancia, un valle mioceno puede mostrar una gama de verdes diferentes, donde las copas de los árboles se mezclan con bandas de hierba baja que siguen el curso de antiguos cauces. En estas primeras fases, muchas gramíneas prefieren condiciones de luz filtrada y suelos con humedad moderada y comparten espacio con plantas propias de bordes de bosque. Sin embargo, la propia dinámica climática favorece poco a poco a aquellas especies capaces de soportar plena luz y periodos de sequedad más prolongados. A medida que los veranos se alargan y algunas regiones experimentan estaciones secas más intensas, las gramíneas con sistemas radiculares profundos y capacidad para rebrotar tras la pérdida de hojas ganan ventaja frente a plantas de tallos más leñosos. Estas hierbas pueden perder su parte aérea durante una sequía o tras el paso de herbívoros y aún así conservar yemas protegidas cerca de la base listas para reiniciar el crecimiento cuando regresan las lluvias. El resultado es un tapiz resiliente que se recupera con rapidez después de cada periodo de estrés. En la escala microscópica, esta expansión se refleja en el aumento de fitolitos asociados a gramíneas en los suelos y sedimentos. Algunos fitolitos adoptan formas alargadas o en abanico, que observadas al microscopio permiten distinguir si provienen de hierbas de sombra o de plantas adaptadas a luz intensa y espacios abiertos. Con el tiempo, conjuntos dominados por fitolitos de especies de claros dan paso a asociaciones propias de praderas amplias. Aunque esos detalles técnicos quedan fuera del oído del oyente, el efecto general puede imaginarse como un cambio en la firma mineral de cada grano de suelo. Lo que antes era un mosaico de señales dispersas se convierte en un coro uniforme que indica la presencia de un mar de hierba estable. En cuanto a la fisiología, algunas gramíneas adoptan estrategias distintas para fijar el carbono durante la fotosíntesis. Sin entrar en nombres complejos, puede decirse que ciertos grupos desarrollan una forma de procesar el dióxido de carbono muy eficiente en condiciones de calor y sequedad relativa,
lo que les permite aprovechar mejor la luz intensa y las temperaturas altas. Estas plantas soportan mejor el estrés hídrico y se adaptan bien a suelos más abiertos y con mayor evaporación. Su expansión contribuye a reforzar las praderas en regiones donde el balance entre lluvia y evaporación se vuelve más exigente. Sobre el terreno, las raíces de las gramíneas penetran en profundidad y forman una malla densa que amarra la capa superior del suelo. Esta red subterránea reduce la erosión, estabiliza las pendientes suaves y acumula materia orgánica en los horizontes más altos. Cada temporada la parte aérea crece, se seca, se deposita y se descompone mientras que las raíces siguen produciendo canales y agregados que mantienen el suelo aireado. La consecuencia suave de estos procesos repetidos durante millones de años es un aumento de la capacidad de almacenamiento de carbono en la franja superficial de la Tierra. El perfil de paleosuelos lo registra en espesores mayores de horizontes oscuros, ricos en restos finos separados por capas de polvo y nódulos que marcan las pausas del sistema. En paralelo, la presencia de praderas continuas modifica el microclima sobre el suelo. El tapiz de hierba interpone una capa viva entre el aire y la tierra desnuda, reduciendo las oscilaciones de temperatura en la superficie y reteniendo algo de humedad en las primeras horas del día. El viento que sopla sobre una pradera extensa encuentra millones de tallos flexibles que amortiguan su fuerza cerca del suelo. Esa fricción atenúa la resuspensión de partículas en momentos húmedos, aunque durante sequías prolongadas, el mismo viento puede transportar hojas secas y polvo ligero por encima de la cubierta vegetal. Así la interacción entre gramíneas, viento y suelo se convierte en un juego de equilibrio que la columna sedimentaria traduce en capas alternas de sedimento eólico y horizontes enraizados. En regiones donde el relieve es suave y las aguas superficiales divagan, las praderas acompañan el trazado de ríos y arroyos, creando corredores verdes que se extienden a lo largo de valles enteros. Los cauces, al desbordar en épocas de lluvia, depositan sedimentos finos que alimentan de nuevo la alfombra de hierba. Cada avenida deja una marca en el perfil, una banda de material más reciente, que con el tiempo será perforada por nuevas raíces. Ese diálogo entre agua en movimiento y vegetación estable suaviza el relieve y favorece la formación de amplias llanuras aluviales tapizadas de pastos. En la medida en que estas superficies abiertas se vuelven más frecuentes, los animales que viven en ellas encuentran un escenario diferente al de bosques cerrados. La hierba ofrece alimento abundante pero fibroso y obliga a los herbívoros a desarrollar dientes y mandíbulas adecuados para triturar grandes cantidades de material con sílice y partículas minerales. Al mismo tiempo, las distancias entre manchones nutritivos se amplían y los cuerpos se ajustan a trayectos más largos sobre suelos firmes. Aunque el detalle de esas adaptaciones se tratará más adelante, el telón de fondo ya se ha instalado. El Mioceno verde se apoya en este mar vegetal que crece sobre paleosuelos activos bajo cielos de estaciones marcadas, y cada hoja que brota deja en el subsuelo una huella minúscula que el registro geológico conserva con una paciencia que excede cualquier ciclo estacional. Dentro de los sedimentos miocenos, los fitolitos esperan ocultos entre granos de polvo, arenas finas y fragmentos de arcilla. Un fitolito es un pequeño cuerpo de sílice que se forma dentro de una célula vegetal y permanece en el suelo cuando el tejido desaparece. Al observar un simple puñado de sedimento al microscopio, el campo de visión se llena de formas diminutas, espículas, alargadas, fragmentos en abanico, cuerpos casi esféricos, todos transparentes y brillantes bajo la luz. Cada uno conserva la silueta de la parte de la planta donde se generó y en conjunto forman una huella mineral de antiguas praderas y bosques. En los paleosuelos que descansan en la base del perfil mioceno,
El conjunto de fitolitos refleja un paisaje todavía dominado por mezclas de árboles, arbustos y hierbas de claros. Abundan formas asociadas a hojas de plantas de sombra y a partes leñosas, mientras que los fitolitos típicos de gramíneas de espacios abiertos aparecen pero no son mayoritarios. Esa mezcla indica un mundo donde la luz se filtra entre copas y ramas y donde las pequeñas manchas de hierba comparten espacio con sotobosques densos. La pradera existe, pero aún no se adueña del horizonte. Más arriba en la columna, a medida que los paleosuelos se vuelven más rojizos y muestran más señales de sequedad estacional, la composición de los fitolitos cambia de manera sutil pero constante. Empiezan a acumularse formas alargadas y placas características de gramíneas adaptadas a luz intensa y suelos más abiertos. En algunos niveles, estas piezas de sílice constituyen la mayor parte del conjunto, mientras que las formas asociadas a hojas de sombra y a estructuras de bosque cerrado se vuelven minoritarias. Esa transición se lee como un cambio en el tipo de cobertura vegetal. Los claros se amplían, los árboles se espacian, las hierbas aprovechan la luz directa y tejen una alfombra más continua sobre el suelo. Cuando el viento deposita capas de polvo eólico sobre estos paleosuelos activos, arrastra consigo fitolitos procedentes de regiones vecinas. En esas láminas claras, la combinación de formas ofrece una señal integrada que recoge lo que ocurre no solo en la cuenca, sino también en llanuras próximas. Si el polvo trae principalmente fitolitos de gramíneas de espacios abiertos, indica que las praderas se extienden más allá del valle, cubriendo mesetas y pendientes suaves. Si la señal incluye todavía muchas formas de plantas de sombra, sugiere mosaicos más variados. Con el paso del tiempo, las capas de polvo que sellan cada generación de suelos se convierten en páginas finas donde se resume el estado regional de la vegetación. En laboratorio se toman pequeñas muestras de cada horizonte del perfil. Mioceno se las somete a tratamientos que disuelven la materia orgánica residual y algunos minerales, y se concentra la fracción rica en sílice. Bajo el microscopio, cada preparación se transforma en un paisaje de vidrio sólido, donde los fitolitos flotan como fragmentos de una escultura rota. Aunque aquí no se entra en detalles técnicos de clasificación, basta imaginar que ciertas formas repetidas una y otra vez señalan la presencia de gramíneas altas, otras corresponden a hierbas más bajas y otras apuntan a hojas anchas de árboles. La proporción entre estos grupos permite reconstruir la estructura general de la cubierta vegetal sobre cada paleosuelo. En los niveles superiores del perfil, aquellos que registran etapas más avanzadas del Mioceno verde, la firma de los fitolitos se vuelve característica de paisajes de praderas bien desarrolladas. Las formas asociadas a gramíneas resistentes a sequía moderada dominan el conjunto, mientras que las vinculadas a bosques cerrados aparecen apenas como un susurro de vegetación residual. Esto señala un escenario en el que las raíces de las hierbas ocupan casi por completo los primeros decímetros del suelo, y los árboles sobreviven en manchas dispersas o en corredores ligados a cauces de agua. Desde el punto de vista del registro, la pradera ya no es una presencia tímida, sino la base estructural del ecosistema. Los fitolitos tienen además la particularidad de ser muy duraderos. La sílice que los forma se encuentra en un estado estable resistente a la disolución en muchas condiciones de suelo y puede conservarse durante millones de años. Esto significa que incluso si los fósiles de hojas o tallos son muy escasos, la señal de la vegetación persiste en forma de estos fragmentos diminutos. Para la paleobiología del Mioceno, esa propiedad es crucial. Permite seguir la expansión de las praderas con una resolución fina a nivel incluso en cuencas donde la macroflora fosilizada es pobre o se ha perdido por procesos posteriores.
Volviendo al perfil de paleosuelos de la cuenca, la idea se vuelve clara. Cada horizonte no solo recoge cambios en color, textura y presencia de nódulos, sino que también guarda incrustado en su matriz un archivo microscópico de fitolitos. En las capas más antiguas, el archivo corresponde a un capítulo donde los bosques tienen mayor peso. En las capas intermedias, el archivo muestra una transición hacia coberturas mixtas. En las capas superiores, el archivo está dominado por la firma de praderas abiertas y persistentes. La consecuencia serena es que al recorrer con calma esa columna y al imaginar lo que muestran sus granos más pequeños, se presencia cómo el Mioceno verde se construye paso a paso, sin escenas ruidosas, solo con hojas que crecen, se descomponen y dejan pequeños cristales que el tiempo no borra. Mientras más adelante aparezcan los dientes gastados de los herbívoros corredores, será posible relacionar el patrón de desgaste con este mar de fitolitos y cerrar el círculo entre vegetación, suelo y fauna en una historia silenciosa y continua. En muchos paleosuelos del Mioceno repartidos por cuencas interiores y llanuras antiguas, aparecen pequeñas manchas claras que salpican la pared del perfil como cuentas pálidas incrustadas en la arcilla rojiza. Esas manchas son nódulos carbonatados con creciones de carbonato de calcio que se forman dentro del suelo. Cuando el agua cargada de sales se mueve, se detiene y al cambiar de condiciones precipita parte de su contenido. Cada nódulo marca el nivel donde año tras año la humedad llega con regularidad antes de evaporarse o de filtrarse hacia capas más hondas, de modo que el mismo tramo del subsuelo actúa como escenario repetido de circulación y reposo. Por eso, un cinturón de nódulos no es un simple adorno mineral, sino una línea que señala la profundidad característica del agua en un clima con estaciones bien definidas. En los paleosuelos miocenos, estos nódulos adoptan formas variadas desde pequeñas esferas cremosas y lisas hasta cuerpos angulosos que se unen en racimos irregulares. Vistos de lejos, forman bandas discontinuas que cortan la matriz rojiza. Sea cual sea su aspecto, todos cuentan una historia parecida. Periodos secos lo bastante largos como para concentrar sales y permitir que el carbonato precipite alternados con periodos húmedos que vuelven a movilizar parte del material antes de la siguiente pausa. Cuando el suelo se humedece tras las lluvias, el dióxido de carbono del aire y de la respiración de las raíces se disuelve en el agua de los poros y ayuda a movilizar calcio procedente de minerales y partículas finas. Cuando la superficie se seca de nuevo, esa solución pierde gas, cambia de equilibrio y deposita una película muy fina de mineral alrededor de granos, restos de raíces o pequeños huecos en la matriz. Con el paso de muchos ciclos, esas películas se engrosan y se solapan hasta transformarse en cuerpos compactos que quedan fijados en el horizonte donde nacieron como pequeñas burbujas petrificadas de circulación de agua. Al mirar la columna completa, la posición de los nódulos indica la profundidad media a la que el agua se detiene de forma repetida. En horizontes donde los nódulos se concentran muy cerca de la superficie, el suelo parece haber vivido bajo un régimen en el que la humedad no penetra demasiado y la evaporación domina buena parte del año. En horizontes donde los nódulos aparecen más hondos, la interpretación apunta a un balance de agua más generoso o a perfiles más gruesos, atravesados por raíces largas y por flujos de líquido que ocupan un volumen mayor. La distribución vertical de los cinturones permite reconstruir con serenidad la historia de los niveles freáticos estacionales y de las oscilaciones en la disponibilidad de agua durante el Mioceno verde. Además de su forma y de su posición, los nódulos carbonatados guardan en su composición una pista discreta sobre la vegetación que los rodeaba. Parte del carbono que se incorpora al mineral procede de la atmósfera y otra parte del dióxido de carbono generado por la descomposición de raíces y de materia orgánica en el propio suelo.
La proporción entre ambas fuentes deja una señal en los isótopos de carbono del carbonato, en la relación entre variantes más ligeras y más pesadas del mismo elemento, y esa señal leída con cuidado permite estimar cuánto contribuye la respiración de las plantas a la atmósfera del suelo y qué tipo de cubierta vegetal domina la superficie. En contextos miocenos donde las praderas se expanden, la actividad continua de las gramíneas y de sus raíces modifica el equilibrio de carbono en la zona donde se forman los nódulos y llena los poros del suelo de dióxido de carbono de origen biológico. Esto refuerza la huella de la vegetación en los carbonatos pedogénicos, que son los carbonatos formados dentro del propio suelo, de modo que comparando nódulos de distintos niveles, resulta posible seguir la transición desde suelos bajo bosques mixtos hasta suelos bajo praderas extensas, incluso si las hojas y los tallos se han perdido. Algunos nódulos presentan estructuras internas en forma de anillos o de laminaciones finas visibles cuando se cortan y se pulen. Esos patrones reflejan fases sucesivas de crecimiento, como si el nódulo hubiera aumentado por pulsos cada uno asociado con una temporada húmeda seguida de otra más seca. En conjunto, el paquete de nódulos de un horizonte funciona como un registro silencioso de la repetición de estaciones a lo largo de miles de años. Cuando el viento aporta polvo desde regiones áridas cercanas, los granos finos se mezclan con el suelo y con el tiempo quedan parcialmente cementados por estos carbonatos. El resultado es una matriz moteada donde partículas eólicas, restos de raíces y cementos calcáreos se entrelazan y forman un entramado estable que sostiene la pradera desde abajo. En lugares donde la cobertura herbácea está bien desarrollada, las raíces de las gramíneas rodean los nódulos, marcan su superficie con pequeñas cicatrices y al morir dejan huecos que a menudo se rellenan con nuevo mineral. El paisaje subterráneo se vuelve complejo, pero mantiene una estructura reconocible dominada por capas sucesivas de nódulos alineados. Cada temporada el agua vuelve a recorrer rutas parecidas y refuerza la forma general de los horizontes carbonatados, de manera que el dibujo de manchas claras se mantiene aunque cambien especies concretas en la superficie. Cuando la mirada regresa al perfil entero, se aprecia que los cinturones de nódulos no aparecen en cualquier parte, sino en niveles concretos que coinciden con cambios de color y de textura en la columna. En la base, los horizontes más antiguos pueden mostrar menos carbonato y más materia orgánica, lo que sugiere condiciones más húmedas y coberturas vegetales densas. Más arriba, los nódulos se vuelven abundantes, los tonos rojizos se intensifican y las evidencias de raíces finas perforando la matriz señalan praderas más abiertas, sometidas a sequías estacionales, pero sostenidas por redes profundas de tallos subterráneos. En las capas superiores el carbonato puede concentrarse en bandas más delgadas o dispersas, marcando ajustes posteriores en el balance entre lluvia, evaporación y vegetación. Visto en conjunto, este sistema de manchas pálidas, bandas discretas y cambios suaves en la química mineral, convierte a los nódulos carbonatados en un archivo integrado de clima, agua y praderas, que permite leer el Mioceno verde, tanto en la superficie de las llanuras como en la geometría íntima de la roca, que queda cuando el paisaje desaparece. En las llanuras del Mioceno verde, la hierba se convierte en recurso dominante, y ese cambio, aunque parezca sencillo, obliga a los herbívoros a transformarse desde dentro. La adaptación más evidente se encuentra en la boca, en la forma de los dientes y de las mandíbulas que procesan día tras día tallos fibrosos cargados de sílice y de pequeñas partículas de polvo. Un diente de corona alta llamado ipsodonto presenta una parte funcional que se prolonga mucho por encima de la raíz, de modo que puede desgastarse durante años sin perder del todo su capacidad para triturar. En contraste, un diente de corona baja se ajusta mejor a dietas de hojas blandas, frutos y brotes,
pero sufre cuando cada bocado incluye fragmentos duros que raspan el esmalte. En los sedimentos miocenos que rodean las praderas en expansión, los fósiles indican una tendencia clara hacia dientes cada vez más altos y robustos en muchos grupos de mamíferos herbívoros. Caballos tempranos, ciertos bóvidos, camélidos y otros ungulados muestran coronas que crecen en altura y superficies de masticación amplias, con pliegues de esmalte que se interdigitan con capas de dentina más blanda. Esa combinación genera un relieve complejo que se va renovando a medida que el diente se desgasta, igual que una piedra de moler, que al lijarse revela siempre aristas nuevas. La mandíbula también participa en la adaptación. En faunas de bosques, muchas especies cuentan con mandíbulas más delicadas diseñadas para cortar hojas selectas y frutos con movimientos de masticación que combinan cortes precisos y triturado moderado. En las praderas el patrón cambia. Las mandíbulas de los comedores de pasto se vuelven más profundas y robustas, capaces de alojar músculos poderosos que impulsan movimientos laterales amplios. Estos movimientos permiten deslizar las coronas altas unas contra otras y convertir la hierba en una pasta fina que el estómago podrá seguir procesando. Cuando un cráneo de mioceno se observa desde el lateral, los relieves donde se insertan los músculos de la masticación se marcan con fuerza como si el hueso recordara la tensión repetida de cada bocado. El esmalte dental, capa dura que protege la superficie del diente, también responde al nuevo desafío. En entornos boscosos el desgaste suele ser más limitado y el esmalte puede ser relativamente uniforme. En praderas con polvo eólico y fitolitos, el esmalte sufre abrasión constante. Muchos herbívoros miocenos desarrollan esmalte más grueso y patrones en los que la dentina interior algo más blanda se expone de forma controlada. Esto crea superficies de masticación donde zonas duras y zonas algo más blandas se alternan y generan un efecto de lima suave eficiente para romper fibras vegetales. Los dientes gastados muestran mesas de masticación planas o suavemente onduladas con líneas e islas de esmalte que se mantienen un poco elevadas sobre la dentina circundante. En el registro fósil, el estado de desgaste de un diente ofrece una ventana al tipo de dieta consumida durante la vida del animal. Dientes con coronas bajas y desgaste irregular suelen indicar consumo de hojas y materiales más blandos. Dientes de corona alta con superficies pulidas y patrones de abrasión horizontales apuntan a dietas que incluyen grandes cantidades de pasto cargado de partículas minerales. En algunos casos, el esmalte presenta microestrías orientadas preferentemente en ciertas direcciones ligadas a movimientos de masticación repetidos. Al comparar dientes de diferentes niveles del perfil mioceno, se percibe una transición gradual desde comunidades donde dominan formas adaptadas a hojas hasta comunidades donde abundan formas claramente especializadas en pastos. En esta historia el tiempo geológico permite muchos ensayos. No todos los herbívoros del Mioceno adoptan dientes de corona alta. Algunos mantienen estilos de alimentación más selectivos en bosques residuales y sabanas arboladas. Sin embargo, los linajes que abrazan las praderas abiertas y explotan la hierba como recurso principal tienden a mostrar combinaciones similares de coronas altas, esmalte reforzado y mandíbulas poderosas. A medida que las praderas se extienden, estos especialistas encuentran más oportunidades y se diversifican. Los sedimentos que rellenan antiguas llanuras de inundación y terrazas fluviales acumulan sus mandíbulas y dientes mezclados con granos de polvo y restos de paleosuelos. En ocasiones aparecen mandíbulas relativamente completas en las que puede seguirse la progresión de tamaños y formas a lo largo de la serie dental, desde incisivos que cortan hasta molares que trituran. Los incisivos en algunos grupos pasan a desempeñar un papel importante
al cortar el pasto a ras del suelo, mientras que los molares se encargan del procesado intensivo. La unión entre ambos tipos de dientes y la articulación de la mandíbula aseguran que el animal pueda pasar muchas horas al día pastando sin que la maquinaria se deteriore de forma irreversible. Los restos de crías y juveniles aportan información adicional. Sus dientes deciduos más pequeños y con coronas menos desarrolladas muestran patrones de desgaste que indican una transición progresiva desde dietas posiblemente más blandas hacia la ingestión de pastos adultos. Esto sugiere que incluso durante las primeras etapas de vida, los jóvenes se integran en manadas que pastan en superficies abiertas y aprenden desde pronto a usar una dentición que seguirá creciendo y emergiendo. El registro dental permite seguir ese aprendizaje silencioso a través de los márgenes de crecimiento y las superficies de contacto. En el contexto del Mioceno verde, cada molar fosilizado es un punto de conexión entre la pradera que se observa en superficie y la historia íntima de los animales que la habitan. El perfil de paleosuelos con sus nódulos carbonatados y sus fitolitos cuenta la expansión de las hierbas. Los dientes, por su parte, registran la respuesta de los cuerpos a ese cambio. Cuando ambas líneas de evidencia se consideran juntas, la imagen es clara y tranquila. A medida que el planeta ofrece más llanuras cubiertas de pastos, los herbívoros que mejor soportan la abrasión y el consumo continuo de material fibroso se vuelven protagonistas. Sus mandíbulas amplias y coronas altas se convierten en herramientas esenciales para habitar un mundo de horizontes abiertos, y cada pieza de esmalte gastado que llega hasta el presente trae consigo la memoria de miles de horas de pastoreo bajo cielos templados. En las praderas abiertas del Mioceno verde, no solo cambian los dientes y las mandíbulas de los herbívoros, también se transforman sus cuerpos enteros para moverse de otra manera. El paisaje dominado por hierba baja, suelos firmes y horizontes lejanos favorece animales capaces de recorrer grandes distancias sin agotarse y de acelerar cuando es necesario. En este contexto, muchas especies desarrollan proporciones corporales que se reconocen como propias, de corredores extremidades alargadas, cinturas más estrechas y masas concentradas cerca del tronco. La fauna entera parece diseñada para la marcha continua y la carrera suave sobre terrenos abiertos. En antiguos bosques, las patas suelen ser más cortas y robustas, aptas para giros rápidos y maniobras en espacios reducidos. En los corredores de praderas miocenas, las patas se alargan en relación con el cuerpo. Los segmentos distales, como la parte equivalente a manos y pies, se estilizan. Esto aumenta la longitud de la zancada y permite cubrir más terreno con cada paso. Al mismo tiempo, las articulaciones se disponen de manera que el movimiento principal se alinea en un plano casi recto. Es como si la extremidad se plegara y se extendiera siguiendo una línea clara de avance. En algunos grupos la reducción del número de dedos es notable. Animales que antaño apoyaban varios dedos pasan a cargar el peso casi exclusivamente sobre uno o dos. Están reforzados por estructuras óseas y tendinosas, capaces de soportar la presión concentrada. Este tipo de apoyo, conocido como locomoción sobre punta de dedo, aumenta la eficiencia en carrera sobre suelos firmes, reduce la superficie de contacto y almacena energía elástica en los tendones. Estos se tensan y se liberan en cada paso. El pie se convierte en una palanca alargada que ayuda a impulsar el cuerpo hacia adelante con un gasto relativamente bajo. En los sedimentos miocenos que representan antiguas llanuras y terrazas, a veces se conservan huellas que registran esa nueva forma de caminar. Una serie de impresiones alineadas con marcas profundas en la parte anterior del pie y talones poco definidos sugiere animales que apoyan sobre puntas reforzadas. La distancia regular entre huellas indica zancadas amplias y la ausencia de marcas laterales fuertes
apunta a trayectorias estables, sin cambios bruscos de dirección. Estas pistas fosilizadas, cuando aparecen dentro de una capa asociada a paleosuelos con nódulos y fitolitos de pradera, completan la imagen de un corredor. Es un animal que se desplaza sobre un mar de hierba en crecimiento. El tronco también se adapta a este estilo de vida. En muchos corredores el cuerpo se aligera con cinturas más estrechas y masas musculares distribuidas, de forma que se facilite el balanceo controlado durante la marcha. La columna vertebral adquiere una flexibilidad que permite almacenar energía entre pasos. La disposición de la escápula y de la pelvis optimiza la transmisión de fuerza entre extremidades y tronco. El resultado no es una velocidad extrema en todos los casos. Es una economía de movimiento que hace posible caminar y trotar durante largas horas sobre suelos firmes pero no duros como roca. En zonas donde el relieve es suave, la pradera se extiende en ondulaciones que favorecen trayectos migratorios de temporada. Los corredores del Mioceno aprovechan estos corredores naturales para seguir la disponibilidad de pasto fresco y agua. Sus cuerpos están preparados para cambios lentos de posición a lo largo del año más que para escapadas breves. La forma de las extremidades y la columna acompaña esa rutina de desplazamientos prolongados. Los huesos largos muestran diámetros moderados, pero estructuras internas reforzadas, capaces de soportar cargas repetidas sin fracturarse. Las superficies articulares se adaptan a ángulos de apoyo que se repiten miles de veces. El desarrollo de extremidades largas y eficientes tiene consecuencias para la forma en que los herbívoros interactúan con su entorno. Al poder recorrer más distancia en menos tiempo, amplían su área de búsqueda de alimento y su capacidad para encontrar agua en épocas secas. Esto a su vez influye en la estructura de las praderas. El pastoreo se reparte sobre superficies amplias y deja mosaicos de vegetación en distintas fases de rebrote. El paisaje se convierte en un tapiz dinámico donde las gramíneas y los corredores se coajustan. Ese ajuste queda registrado tanto en el suelo como en los huesos. Al final de esta cadena de cambios, el Mioceno verde presenta faunas donde la imagen típica ya no es la de animales que se mueven entre troncos. Ahora predominan siluetas alargadas que avanzan en fila sobre horizontes abiertos. La columna de paleosuelos con sus capas de colores suaves guarda el eco de cada pisada en su organización interna. Los corredores dejan sus marcas en las huellas en los huesos y en la estructura misma del paisaje. Lo hacen con una regularidad tan grande y tan paciente que, vista desde la distancia del tiempo geológico, se vuelve casi un pulso constante. Se parece más a una respiración tranquila que a una escena de velocidad. En el Mioceno verde, la expansión de praderas no ocurre en un solo continente, sino en varios escenarios separados por océanos, pero unidos por procesos similares. Los registros de paleosuelos, fitolitos y dientes muestran que América, Eurasia y África atraviesan transiciones propias hacia paisajes más abiertos, cada uno con su ritmo y sus linajes de herbívoros. Desde una vista alta, el planeta parece encender manchas de pradera en distintos lugares como luces que se encienden y se apagan con el paso de los millones de años. En América del Norte, las grandes cuencas interiores desarrollan amplias llanuras, donde el clima templado y las estaciones marcadas favorecen la aparición de suelos con nódulos carbonatados y horizontes ricos en raíces de gramíneas. Las capas de loess, depósitos de polvo fino transportado por el viento, se acumulan sobre esos paleosuelos y establecen secuencias rítmicas de sedimento claro y suelo enrojecido. Dentro de estas secuencias, los fósiles de caballos tempranos muestran una clara tendencia hacia coronas dentales más altas, mientras que otros herbívoros se adaptan a dietas cada vez más ricas en pasto. Las futuras praderas de las grandes llanuras tienen allí un precedente silencioso hecho de hojas que se descomponen
y de cristales de sílice microscópicos. En América del Sur las cuencas argumentan una historia diferente pero relacionada. Aquí faunas propias de ungulados sudamericanos junto con roedores y otros grupos exploran las posibilidades de los espacios abiertos. No todos desarrollan las mismas soluciones, pero los dientes de varios linajes muestran desgaste compatible con el consumo de materiales abrasivos. Algunas regiones se transforman en llanuras mixtas donde conviven pastizales matorrales y bosques galerías junto a ríos. Cuando los paleosuelos sudamericanos se observan en corte, revelan horizontes que conservan fitolitos de gramíneas y trazas de estaciones secas, aunque con matices locales. El Mioceno verde no impone un único modelo. Permite variaciones que se adaptan a la historia previa de cada fauna y a la forma de los continentes. En Eurasia, los cambios en la circulación atmosférica y en la orografía con montañas que se elevan y modifican los vientos favorecen la formación de cinturones de praderas y estepas tempranas. Grandes cuencas interiores reciben menos humedad marina y pasan a depender de lluvias estacionales. Los paleosuelos de estas regiones muestran nódulos carbonatados bien desarrollados y capas alternas de polvo eólico. En sus sedimentos aparecen fósiles de rinocerontes bóvidos tempranos y caballos muchos con adaptaciones claras a la carrera y a la masticación de pastos. Las manadas se desplazan por corredores que conectan llanuras distantes y sus pisadas repetidas durante generaciones compactan suelos y colaboran en la dispersión de semillas y nutrientes. África añade su propio matiz a esta sinfonía de praderas. En el Mioceno amplias zonas del continente se organizan en mosaicos muy variados, con combinaciones de bosques densos, sabanas arboladas y praderas más abiertas según la región y la altitud. Los paleosuelos africanos de este periodo registran tanto fases más húmedas con horizontes oscuros y ricos en materia orgánica, como fases más secas con abundantes nódulos y estructuras de grietas. Dentro de esos suelos y sedimentos, los restos de herbívoros muestran cada vez más señales de adaptación a la alimentación en zonas abiertas. Algunos linajes de grandes mamíferos que más tarde poblarán sabanas modernas encuentran aquí un campo de pruebas. Sus dientes y extremidades ya reflejan un mundo donde la hierba y la distancia tienen importancia. Aunque estas regiones están separadas, la comparación de registros permite comprender el Mioceno verde como un fenómeno global con expresiones locales. Las formas de fitolitos de gramíneas, los patrones de isótopos de carbono en esmalte, la presencia de loess y de horizontes carbonatados se repiten con variaciones de detalle en América, Eurasia y África. Cada cuenca aporta su fragmento de información. Al unirlos aparece una imagen coherente de praderas que surgen y se consolidan en distintos continentes a veces, de manera casi simultánea, a veces con desfases suaves. El perfil de paleosuelos elegido como ancla del relato puede imaginarse replicado con diferencias en otras partes del mundo. En Norteamérica los horizontes rojizos con nódulos marcan profundidades de agua similares a las observadas en algunas cuencas eurasiáticas, aunque la fauna que pisa esos suelos no sea la misma. En África ciertos perfiles muestran una mezcla de rasgos que apuntan a ambientes más variables donde los bosques y las praderas se alternan en distancias cortas. Es como contemplar variaciones de un mismo tema musical. La melodía principal es la expansión de las praderas. Las armonías son las respuestas diferentes de suelos, climas y faunas. En este contexto, los herbívoros corredores no son un fenómeno aislado de una región. Surgen con matices propios en cada continente. En América del Norte y Eurasia, los caballos tempranos se convierten en símbolos de esta transición con patas largas y coronas dentales altas. En África otros linajes adoptan proporciones similares. En América del Sur grupos distintos de ungulados exploran rutas convergentes.
El resultado es un conjunto de formas que, aunque pertenezcan a historias evolutivas separadas, comparten soluciones anatómicas a retos parecidos. La consecuencia serena de esta dispersión de praderas y corredores por varios continentes es que el Mioceno verde deja de ser un episodio local y se convierte en una etapa de reorganización global de los ecosistemas terrestres. Los continentes, aunque mantienen sus particularidades, empiezan a albergar paisajes comparables en estructura. Grandes llanuras cubiertas de hierba manadas que se desplazan siguiendo ciclos de estación y suelos que guardan en nódulos fitolitos y horizontes de color la memoria de esos cambios. Cuando la narración regresa al perfil de la cuenca inicial, resulta más fácil imaginar que ese corte en la roca es solo uno de muchos. En otros lugares del planeta, columnas semejantes se levantan con matices regionales, contando la misma historia tranquila de praderas que se abren bajo cielos templados y de animales que se alargan y se adaptan para vivir en horizontes cada vez más amplios. En muchos márgenes de cuencas miocenas, sobre todo en regiones templadas y semiáridas, el viento se convierte en un escultor paciente que mueve granos diminutos de un lugar a otro hasta cubrir los paisajes con velos claros de polvo. Cada partícula recorre cierta distancia y finalmente se deposita suavemente sobre paleosuelos activos o sobre superficies recién erosionadas. Con el paso de los años, esas deposiciones discretas se acumulan y forman capas de sedimento muy fino que al consolidarse se conocen como loess o como secuencias de polvo eólico. En corte, estas capas aparecen como bandas de color beige o amarillento que contrastan con los horizontes rojizos y más estructurados de los paleosuelos. En el contexto del Mioceno verde, cada una de estas bandas claras actúa como una sábana que interrumpe brevemente la formación del suelo y ofrece una base nueva sobre la que la vegetación puede comenzar de nuevo. En temporadas en que el clima favorece la sequedad en las regiones fuentes, la cubierta vegetal se abre y deja expuesta la superficie de manera que el viento puede desprender partículas de limo y de polvo. Estas partículas se elevan en suspensión o se mueven cerca del suelo y son transportadas por corrientes dominantes hasta zonas donde la velocidad del aire disminuye. Allí caen lentamente y se dispersan como una neblina sólida que rellena depresiones y suaviza relieves. Cuando el polvo se deposita sobre una pradera miocena ya establecida, se posa entre los tallos de las gramíneas y recubre en delgadas películas la base de las plantas. Las primeras lluvias posteriores lavan parte de ese material hacia los poros superiores del suelo, donde se mezcla con la matriz existente y modifica su textura. De esta forma, el loess no solo crea capas nuevas, sino que también alimenta los horizontes enraizados de la pradera, aportando minerales finos que se incorporan al ciclo de crecimiento y descomposición de la vegetación. Con el tiempo, una parte del polvo queda sellada en forma de capa reconocible, mientras que otra parte se difumina en el perfil como un aporte más al cuerpo del paleosuelo. En la columna de referencia, estas franjas claras de polvo eólico alternan con los horizontes rojizos, moteados por nódulos carbonatados y llenos de huellas de raíces. El paisaje parece respirar en ciclos largos, periodos en los que el suelo se forma bajo una vegetación densa, seguidos por episodios en los que el viento cubre la superficie con una nueva hoja de sedimento fino. Cada vez que el polvo vuelve a caer, la pradera enfrenta un pequeño desafío. Las semillas y los brotes deben atravesar ese velo para alcanzar la luz, y las raíces deben perforar la capa reciente para reconectar con horizontes más profundos, donde permanece la humedad. Las gramíneas adaptadas a estas condiciones aprovechan sus raíces finas para anclar rápidamente la nueva capa a la estructura antigua.
En pocos años, el límite entre el polvo depositado y el paleosuelo previo se difumina en la zona de raíces y solo se conserva de forma nítida unos centímetros más abajo. En el registro del Mioceno, la repetición de estas capas de polvo permite identificar fases en las que el clima regional se inclina hacia una mayor aridez o hacia vientos más persistentes. En algunos tramos del perfil, las bandas de loess son espesas y frecuentes, lo que sugiere periodos en los que amplias áreas quedaron lo bastante abiertas como para suministrar polvo durante muchos ciclos de estación. En otros tramos, las capas son finas o están ausentes, señal de etapas más húmedas y de cubiertas vegetales cerradas que protegen la superficie e impiden que el viento levante material. La relación entre el grosor de las capas eólicas, la presencia de nódulos carbonatados y la composición de los fitolitos en la matriz ayuda a dibujar un cuadro de cómo se repartían la humedad, la vegetación y la energía del viento durante el Mioceno verde. El polvo no viaja solo. Arrastra también fitolitos procedentes de praderas lejanas y granos minerales procedentes de rocas distintas. Al depositarse sobre la cuenca, todo este material se mezcla con los registros locales y convierte cada capa de loess en un archivo que integra señales de regiones separadas. Un corte aparentemente sencillo en la ladera de la cuenca puede contener comprimida en unos centímetros información sobre lo que sucedía a cientos de kilómetros. La pradera que crece después sobre esa capa no percibe ese origen lejano. Simplemente aprovecha el sedimento fino como nuevo sustrato para sus raíces. Sin embargo, para la mirada que examina el perfil cada nivel de polvo eólico, recuerda que el Mioceno verde no solo se define por procesos locales, sino también por conexiones a gran escala entre zonas secas y zonas receptoras de sedimentos. Cuando la narración regresa al talud inicial, las bandas claras de loess se reconocen como pausas suaves en la formación del suelo, momentos en los que el viento cubre la escena con un velo dorado y prepara sin prisa la página siguiente sobre la que las praderas y los herbívoros corredores seguirán escribiendo su historia silenciosa. En los paisajes del Mioceno verde, no solo las formas de los dientes hablan de la transición hacia dietas dominadas por pastos. También lo hace la química silenciosa del esmalte, que conserva una memoria fina de lo que cada animal come a lo largo de su vida. El esmalte dental es la capa dura y brillante que recubre la corona del diente y se forma en gran medida durante etapas concretas del crecimiento. Una vez completado ya no se renueva, de modo que encierra para siempre la señal química del entorno y de la dieta de ese periodo. Entre esas señales se encuentran los isótopos de carbono, variantes del mismo elemento con masas ligeramente distintas. La proporción entre formas más ligeras y más pesadas, medida dentro del esmalte, permite distinguir si la mayor parte del carbono que nutre al animal procede de hojas de bosque de mezclas variadas o de pastos de espacios abiertos. En condiciones más técnicas se habla de firmas isotópicas asociadas a diferentes tipos de fotosíntesis en las plantas, pero basta con imaginar que cada comunidad vegetal deja una huella química característica. Durante el Mioceno, mientras las gramíneas se expanden, esa huella se desplaza de manera gradual. En paleosuelos antiguos que registran paisajes mixtos con bosques y claros, la señal de carbono en muchos dientes coincide con dietas ricas en hojas tiernas, frutos y brotes de sombra. A medida que se asciende en el perfil y se entra en niveles donde los fitolitos de gramíneas dominan la matriz del suelo, la química del esmalte cambia. Los dientes de herbívoros capturan un aumento en la contribución de pastos expuestos a plena luz, que utilizan estrategias distintas para fijar el carbono. El resultado es un desplazamiento suave en la composición isotópica, repetido en muchas mandíbulas y en diferentes grupos. No hace falta seguir cifras para captar la idea.
Basta pensar en una curva tranquila que a lo largo de millones de años se mueve desde valores propios de bosques cerrados hacia valores propios de praderas abiertas. Además, el esmalte no se forma en un solo instante. En dientes que crecen durante varios años, diferentes partes de la corona se mineralizan en momentos distintos de la vida del animal. Esto permite, cuando se muestrea el esmalte de manera secuencial, leer pequeñas variaciones estacionales en la dieta. En algunos herbívoros del Mioceno, estas variaciones aparecen como oscilaciones suaves sobre una tendencia general hacia el consumo de pastos. En temporadas más húmedas, la señal puede acercarse a la de hojas y brotes complementarios. En temporadas más secas vuelve a la firma de pastos duros y fibrosos. El diente se convierte así en una especie de calendario químico que resume años de pastoreo sobre praderas en evolución. Cuando se comparan dientes de individuos que viven en distintas partes de la misma cuenca, la química revela también diferencias espaciales. Animales que se alimentan en zonas más cercanas a cauces y bosques de galería muestran mezclas de señales, mientras que los que ocupan llanuras interiores muy abiertas presentan firmas dominadas por pastos. Esta diversidad indica que el Mioceno verde no produce un paisaje uniforme, sino un mosaico de ambientes donde la proporción de pradera y de vegetación leñosa varía en distancias relativamente cortas. Los isótopos de carbono en el esmalte, al ser tan estables, permiten comparar registros de diferentes continentes sin que la señal se pierda. Un diente procedente de una cuenca norteamericana, otro de una llanura africana y otro de una meseta eurasiática pueden colocarse en la misma escala relativa. Si muestran desplazamientos similares hacia firmas propias de pastos abiertos, refuerzan la idea de que la expansión de praderas es un fenómeno de alcance global. De nuevo, no es necesario entrar en detalles numéricos. Lo importante es que la química del esmalte coincide con lo que cuentan los paleosuelos y los fitolitos. Con el paso del tiempo, la dieta de muchos herbívoros se alinea con un mundo de hierbas resistentes al pisoteo, al polvo y a la sequía moderada. Volviendo al perfil de paleosuelos de la cuenca inicial, se puede imaginar que junto a cada horizonte con nódulos carbonatados y fitolitos de gramíneas hay una capa invisible hecha de denticiones enterradas. En los niveles bajos, esas denticiones conservan señales ligadas a hojas de ambientes más cerrados. En los niveles intermedios, la mezcla es más equilibrada. En los niveles superiores, los esmaltes registran pastos en gran proporción. El talud se convierte de este modo en un archivo combinado, donde color, textura, pequeños cristales de sílice y proporciones discretas de isótopos de carbono coinciden para contar la misma historia pausada. El Mioceno verde aparece entonces como una transición no solo visible en el paisaje, sino también inscrita en la materia íntima de cada diente, en capas que una vez formadas acompañan al fósil hasta el presente, como una señal tranquila de praderas y corredores antiguos. En muchos paisajes del Mioceno verde, el fuego se convierte en un visitante regular, pero no en un agente de destrucción extrema. En praderas dominadas por gramíneas con raíces profundas, las llamas recorren la superficie consumiendo hojas secas y tallos viejos, mientras el tejido vital queda resguardado bajo una capa de suelo. El resultado es un sistema en el que la biomasa aérea se renueva de forma periódica, sin que el ecosistema pierda su estructura básica. El fuego en este contexto actúa como un pulso que limpia y abre espacio para nuevos brotes, más que como una ruptura violenta. En el registro geológico, la presencia de estos episodios aparece de manera discreta, en forma de pequeños fragmentos de carbón vegetal, incrustados en los paleosuelos y en capas de sedimento fino. Esos fragmentos oscuros y ligeros conservan las formas generales de ramas y tallos, pero convertidos en material resistente a la descomposición. No se trata de incendios que arrasan capas profundas de suelo,
sino de quemas superficiales que siguen la disponibilidad de material seco en estaciones concretas. En la superficie de la pradera, la acumulación de hojas marchitas y tallos de temporadas anteriores crea un tapiz combustible que en condiciones de sequedad puede encenderse por rayos o por actividad volcánica lejana. Cuando el fuego avanza, recorre rápidamente la capa superior, calentando el aire inmediato, pero dejando relativamente intactas las raíces y los nódulos carbonatados a mayor profundidad. La temperatura disminuye con rapidez unos centímetros por debajo de la superficie, donde yacen las reservas de los sistemas radiculares de las gramíneas. Así, poco después de la quema, las primeras lluvias permiten que broten nuevas hojas desde puntos protegidos. En los paleosuelos miocenos, la combinación de carbones dispersos, horizontes enrojecidos por oxidación y abundancia de raíces fósiles refuerza esta imagen de fuegos recurrentes y praderas resilientes. La presencia de grietas rellenas, estructuras del suelo bien desarrolladas y nódulos carbonatados sugiere que el perfil mantiene su organización a pesar de la repetición de episodios de combustión superficial. La vida subterránea formada por raíces, rizomas y microorganismos resiste los pulsos de calor y garantiza que la pradera pueda regenerarse tras cada evento. La existencia de raíces profundas tiene también otros efectos. Estas raíces permiten a las gramíneas acceder a reservas de agua situadas por debajo de la zona más afectada por evaporación durante las estaciones secas. En perfiles donde los nódulos carbonatados marcan una profundidad estable para el agua, los conductos de raíces fósiles se extienden a menudo hasta esa zona y a veces la atraviesan. Esto indica que las plantas aprovechan al máximo la columna de suelo disponible, estabilizando la estructura y favoreciendo la infiltración del agua cuando llegan las lluvias. Al mismo tiempo, las raíces muertas que quedan atrás se transforman en materia orgánica que mejora la porosidad del suelo y alimenta a la comunidad microbiana. La suma de estos procesos hace que los paleosuelos bajo praderas del Mioceno almacenen una cantidad importante de carbono en su parte superior, no solo en forma de restos vegetales, sino también en compuestos unidos a las partículas minerales. El fuego libera parte de ese carbono a la atmósfera, pero la rápida regeneración de la pradera y la continua incorporación de raíces compensan buena parte de esta pérdida. En el registro sedimentario esto se traduce en horizontes con contenidos orgánicos moderados, pero persistentes, separados por capas de polvo eólico y por fases de menor acumulación. La resiliencia del sistema se aprecia en la repetición de patrones horizontes enraizados, señales de combustión suave, reorganización del suelo y nueva expansión de las gramíneas sobre la misma base. También es posible que los fuegos contribuyan a mantener abiertos los paisajes frente al avance de árboles y arbustos. Plantas leñosas jóvenes pueden sucumbir con mayor facilidad al calor y a la pérdida de tejido, mientras que las gramíneas protegidas bajo tierra rebrotan. Esta diferencia en la forma de crecimiento inclina el equilibrio hacia praderas y sabanas, sobre todo en regiones donde las estaciones secas son lo bastante largas como para permitir que el combustible se acumule. Así, el fuego se convierte en un mecanismo que refuerza la estructura abierta del paisaje y que colabora junto con el clima y el pastoreo en la configuración de las llanuras miocenas. Cuando se mira de nuevo el perfil de paleosuelos elegido como ancla, la presencia de pequeños fragmentos de carbón dispersos entre los nódulos y los fitolitos añade una capa más a la lectura del Mioceno verde. Allí donde el color rojizo indica oxidación, donde los nódulos marcan el juego del agua y donde los fitolitos señalan tapetes de hierba, los restos carbonizados recuerdan que la superficie arde de vez en cuando, pero sin quebrar la continuidad del sistema. El paisaje se mueve en un ciclo tranquilo de crecimiento secado, combustión suave y rebrote, y cada una de esas fases queda grabada con discreción
en la roca, como parte de un mismo latido lento que combina fuego-raíces profundas y una pradera que vuelve una y otra vez a cubrir el suelo. En el tramo final del Mioceno verde, las praderas que antes se extendían como mantos dispersos comienzan a adquirir una organización más parecida a la de ciertas sabanas modernas. En muchos lugares los espacios abiertos siguen dominando, pero árboles y arbustos resisten en grupos aislados en líneas que acompañan cauces de agua o en pequeñas elevaciones donde el suelo retiene humedad extra. El resultado es un paisaje mixto, donde la hierba cubre la mayor parte de la superficie, y sin embargo la silueta de la vegetación leñosa sigue presente aunque más separada y baja. Visto desde una colina suave, el horizonte muestra manchas oscuras de copas y grandes bandas claras de pastizales que ondulan con el viento. Los climas se vuelven en muchas regiones algo más secos y con estaciones contrastadas, de manera que los periodos de lluvia y de sequía se suceden con cierta regularidad. Durante la estación húmeda los ríos se ensanchan, los suelos se empapan y las gramíneas crecen con rapidez, levantando un tapiz verde que puede alcanzar alturas considerables. Durante la estación seca, el verde se apaga en tonos pajizos y buena parte de la biomasa aérea se seca preparándose para el fuego o para una fase de reposo. Esta alternancia repetida año tras año deja una huella clara en los paleosuelos. Horizontes enraizados, nódulos carbonatados, marcando profundidades de agua, capas finas de polvo eólico y pequeños fragmentos de carbón vegetal se combinan y cuentan historias de ciclos regulares. Las raíces de las gramíneas siguen penetrando en profundidad y estabilizan la capa superior del suelo, mientras que los árboles más espaciados hunden raíces aún más hondas que les permiten soportar sequías largas. En muchos perfiles de este tramo tardío del Mioceno, la estructura del suelo sugiere que las praderas han alcanzado una madurez funcional. No son manchas recientes, sino comunidades establecidas que han interactuado con el relieve durante tiempos prolongados. En la superficie, los herbívoros corredores encuentran un escenario ya muy cercano al de ciertas llanuras modernas. Manadas de mamíferos especializados recorren grandes distancias siguiendo la disponibilidad de pasto y agua. Sus dientes de coronas altas siguen registrando dietas dominadas por hierbas abrasivas, y sus extremidades alargadas les permiten atravesar mosaicos de pradera y arboleda dispersa sin grandes esfuerzos. Las rutas estacionales se ajustan a la alternancia de estaciones, y los animales utilizan los corredores verdes que permanecen más húmedos como vías de desplazamiento. Cada paso, cada estación de pastoreo y cada parada junto a un cauce deja una huella física en el suelo, ya sea en forma de compactación ligera de dispersión de semillas o de aportes de materia orgánica. Esta interacción prolongada entre praderas, árboles aislados y grandes herbívoros contribuye a mantener la estructura abierta del paisaje. Los árboles jóvenes que intentan establecerse en mitad de los pastizales pueden sufrir por el fuego estacional o por el ramoneo, mientras que los individuos consolidados resisten gracias a raíces profundas y cortezas más gruesas. Así la vegetación leñosa se concentra en lugares favorables como márgenes de ríos, depresiones con aguas subterráneas someras o afloramientos rocosos, mientras que el resto del espacio permanece dominado por gramíneas. El resultado es un equilibrio dinámico, donde la sabana miocena no es ni bosque ni pradera pura, sino una combinación estable de ambas. En términos de registro, los paleosuelos de este periodo final muestran horizontes que reflejan esa dualidad. Se observan evidencias de raíces finas densas en los primeros decímetros, compatibles con praderas espesas, junto con trazas de raíces más gruesas que atraviesan varios horizontes propias de árboles dispersos.
Los nódulos carbonatados pueden organizarse en bandas que indican niveles de agua influenciados por la presencia de estas raíces profundas. En algunos niveles, la combinación de fitolitos de gramíneas, de espacios abiertos y de plantas leñosas refuerza la imagen de mosaicos de sabana. El Mioceno tardío aparece como un laboratorio donde se afinan los rasgos de las sabanas que después se reconocerán en épocas posteriores. Cuando más adelante el clima global siga su tendencia a un enfriamiento suave y a reorganizaciones de corrientes marinas y patrones de lluvia, estas comunidades de pradera y arboleda dispersa servirán de base para ecosistemas que persistirán hasta tiempos recientes. Al volver al perfil de la cuenca inicial, las capas superiores adquieren un significado especial. No son solo las últimas páginas de la serie, sino también el enlace con paisajes que resultan más familiares. En sus horizontes pueden imaginarse praderas onduladas bajo cielos de estaciones fuertes, grupos de árboles repartidos como islas y manadas de herbívoros corredores, siguiendo un ritmo anual que se repite una y otra vez. Todo ello queda guardado en una franja de roca que, al ser leída con calma, permite acompañar la transformación lenta desde el Mioceno verde hacia configuraciones de sabana que resonarán con variaciones en la historia posterior de la Tierra. A escala planetaria, la expansión de praderas durante el Mioceno verde no solo transforma paisajes locales y faunas regionales, también altera discretamente la forma en que la Tierra mueve agua, sedimentos y carbono entre sus distintos compartimentos. Un mar de hierba asentado sobre paleosuelos activos cambia la velocidad con que se erosiona la superficie, la cantidad de material que llega a los ríos y la manera en que el carbono entra y sale de la atmósfera. Estas modificaciones no ocurren de golpe. Se acumulan en millones de años como una serie de ajustes suaves que, vistos desde lejos, redibujan el rostro del planeta sin estruendo. En zonas donde antes predominaban bosques cerrados, las praderas ofrecen menos resistencia al viento cerca del suelo, pero sus raíces finas y densas sujetan con firmeza la capa superior de tierra. La lluvia que cae sobre una pradera entra en contacto con un tapiz de hojas y tallos que amortiguan las gotas y reducen el impacto directo sobre la superficie. El agua se infiltra con relativa facilidad, alimenta los horizontes enraizados y en parte se canaliza hacia arroyos y ríos de curso lento. Cuando llegan crecidas, los márgenes de las praderas actúan como franjas de retención. Encajan sedimentos finos y los integran en la matriz del suelo. Con el tiempo, este comportamiento genera llanuras de inundación amplias y suaves, donde los episodios de desborde dejan capas finas que se suman a los paleosuelos. El resultado es un paisaje donde la erosión se distribuye de manera más uniforme, sin concentrarse tanto en barrancos profundos, y donde la columna sedimentaria refleja ciclos largos de acumulación y estabilización. La presencia de raíces profundas en las gramíneas tiene otro efecto importante. Estas raíces perforan la roca alterada, liberan iones al agua del suelo y favorecen la formación de minerales secundarios, entre ellos los carbonatos pedogénicos. En los horizontes donde se acumulan nódulos carbonatados, una parte del carbono atmosférico queda atrapada en forma mineral. Otra parte se conserva en compuestos orgánicos asociados a las partículas finas. Aunque el fuego y la respiración de raíces y microorganismos devuelven una fracción de ese carbono al aire, el balance a largo plazo incluye una porción que se entierra y pasa a formar parte de los registros geológicos. Así, las praderas miocenas intervienen con un tono discreto en el intercambio entre atmósfera, biosfera y litosfera. Su huella se aprecia en la química de los paleosuelos, en la composición del esmalte de los dientes y en la naturaleza de los sedimentos transportados por los ríos hacia cuencas más profundas. A medida que estos materiales llegan a ambientes lacustres o marinos, se incorporan a nuevas rocas,
que en el futuro contarán esta historia con su propia textura. La distribución de praderas también influye en la forma en que el planeta refleja y absorbe la radiación solar. Un manto de hierba baja presenta un brillo y un comportamiento térmico distintos de los de un bosque cerrado, aunque el detalle de estos cambios se describe con términos técnicos en estudios especializados. La idea general es sencilla. Las praderas modifican la manera en que la superficie se calienta durante el día y se enfría durante la noche. Esto afecta a los movimientos del aire cercano al suelo, a la formación de nubes bajas y a la recirculación de humedad. En conjunto, la expansión de praderas miocenas participa en la reorganización de ciertos patrones de viento regionales y en la estabilidad de los monzones sobre grandes cuencas. Esa reorganización, sumada a cambios en océanos y en cadenas montañosas, contribuye a la transición gradual desde el óptimo climático del Mioceno hacia condiciones algo más frescas y secas. El impacto de las praderas se extiende también a las redes tróficas. Al ofrecer grandes cantidades de biomasa vegetal de calidad moderada, pero disponible de forma estable, las praderas sostienen poblaciones importantes de herbívoros de tamaño medio y grande. Estos animales, a su vez, movilizan nutrientes a través de sus desplazamientos y de sus residuos. Al pastar, recortan la hierba y estimulan el rebrote. Al moverse, compactan ligeramente el suelo en ciertas zonas y lo airean en otras. Sus rutas seguidas durante muchas generaciones se convierten en corredores donde la vegetación adopta una estructura particular y donde el suelo muestra rasgos específicos. Los depredadores que siguen a estas manadas se adaptan a un mundo de horizontes visibles y de persecuciones en espacios abiertos, aunque aquí la narración los mantiene en un segundo plano y evita escenas intensas. Lo importante es que las praderas miocenas generan redes de interacciones que se extienden desde las raíces hasta las capas altas de la cadena alimentaria. Todo este conjunto de cambios se refleja de manera condensada en el perfil de paleosuelos que sirve de ancla al relato. Cada horizonte rojizo, cada banda clara de polvo, cada cinturón de nódulos carbonatados y cada acumulación de fitolitos encarna un aspecto de esos ciclos planetarios. En las capas más antiguas el perfil guarda el recuerdo de paisajes más cerrados. En las intermedias conserva la huella de una expansión gradual de gramíneas y herbívoros corredores. En las superiores registra la integración de praderas y sabanas en sistemas regionales de vientos, lluvias y ríos. Visto en conjunto, ese talud se convierte en un diagrama tranquilo de la forma en que la Tierra responde a su propio ritmo a cambios en la distribución de la vegetación. No hay saltos bruscos. Hay ajustes concatenados entre suelos, atmósfera, aguas y seres vivos. Mientras la narración se acerca a su cierre, la imagen que queda es la de un planeta que durante el Mioceno verde reorganiza la vida en la superficie y aplica esa reorganización a sus procesos profundos, como si cada brizna de hierba, cada raíz y cada nódulo carbonatado colaboraran en un mismo ejercicio de equilibrio lento. Al final del recorrido, la mirada vuelve al mismo talud de paleosuelos con el que todo comenzó. La pared de sedimentos se alza en silencio con sus tonos ocres y rojizos, suavemente iluminados por una luz baja que no pertenece a ninguna hora concreta del día. Allí siguen las bandas claras de polvo eólico, los horizontes más oscuros, donde la materia orgánica se acumuló, los cinturones de nódulos carbonatados alojados como cuentas pálidas en el cuerpo de la roca. Nada en esa pared parece moverse, y sin embargo cada una de sus capas contiene la memoria de praderas que se abren, de bosques que retroceden despacio y de animales que aprenden a correr sobre suelos firmes. Si la mirada desciende hacia la base del perfil, se encuentra con los horizontes más antiguos, esos suelos enterrados que se formaron cuando los paisajes todavía conservaban una fuerte presencia de árboles y de sombra.
Los colores más oscuros insinúan suelos cargados de materia orgánica y de raíces densas. Los fitolitos mezclados en la matriz indican una vegetación variada, donde gramíneas de claros y plantas de bosque comparten espacio. En ese tramo el Mioceno verde aún es una promesa. La pradera existe, pero en forma de manchas. La luz llega filtrada y los herbívoros que mastican hojas y brotes siguen siendo herederos de mundos más cerrados. Un poco más arriba, la columna cambia de tono. Los horizontes se vuelven rojizos, aparecen grietas rellenas y nódulos distribuidos en bandas. El clima ha adoptado ya un ritmo de estaciones marcadas. Las gramíneas han encontrado terreno abierto para tejer tapices más continuos. Los fitolitos de hierbas de espacios abiertos dominan muchos niveles. Los dientes hallados en estas capas muestran coronas cada vez más altas y esmaltes preparados para resistir el sílice y el polvo. Las extremidades de los herbívoros reconstruidas a partir de huesos largos y articulaciones revelan cuerpos acostumbrados a la marcha sostenida sobre llanuras. El perfil guarda estas señales sin prisa, como si supiera que el paisaje cambió muchas veces antes de fijarse en la roca. En los niveles intermedios del talud, las capas de loess se suceden con mayor claridad. Cada banda de polvo eólico es un recuerdo de vientos que recorren largas distancias, levantando partículas de tierras secas y dejándolas caer sobre cuencas más estables. Entre esas bandas los paleosuelos muestran estructuras bien desarrolladas y una abundancia de raíces fósiles. La combinación de ambos elementos habla de un sistema que alterna pausas y respiraciones. El viento cubre la superficie con un velo claro y la pradera lo integra poco a poco generando un nuevo horizonte. Sobre ese horizonte, una vez más, brota la hierba, regresan los herbívoros, y se repite la secuencia de crecimiento, pastoreo y fuego suave. Los fragmentos de carbón dispersos en algunos niveles recuerdan que las llamas recorrieron la superficie, pero que las raíces profundas protegieron el corazón del sistema. Más cerca de la parte alta el perfil se aclara. Los horizontes superiores pertenecen a momentos en los que las praderas ya han alcanzado una madurez parecida a la de ciertas sabanas modernas. Las señales de raíces finas son densas en la zona superficial, mientras que trazas de raíces más gruesas indican la presencia de árboles y arbustos dispersos. Los nódulos carbonatados marcan niveles de agua que se ajustan al juego de estaciones y de raíces profundas. Los fitolitos conservados en estas capas muestran un dominio marcado de gramíneas, de espacios abiertos con un acompañamiento de formas procedentes de vegetación leñosa. En la química de los dientes que acompañan a estos suelos, los isótopos de carbono reflejan dietas dominadas por pastos con pequeñas variaciones estacionales. El conjunto sugiere praderas extensas salpicadas por grupos de árboles recorridas por manadas que conocen bien los ciclos del año. Cuando se toma distancia, la columna completa se presenta como una secuencia ordenada de cambios suaves. Desde las bases más umbrías hasta los niveles superiores más abiertos, el Mioceno verde se despliega como una transición continua sin rupturas bruscas. El clima pasa de un óptimo cálido estable a condiciones algo más frescas y secas. Las plantas cambian de estrategias desde hojas de sombra hasta hierbas de luz intensa. Los suelos se adaptan con horizontes más estructurados, nódulos que marcan estaciones y capas de polvo que señalan vientos más activos. Los herbívoros, por su parte, responden con dientes de coronas altas, mandíbulas robustas y extremidades largas aptas para caminos amplios. Las praderas de América, Eurasia y África, cada una con sus linajes y sus matices, se inscriben en esta misma película lenta que el perfil local resume a su manera. La imagen del talud funciona como un hilo que une todos esos elementos. Cuando la narración recorre el Mioceno verde, se aleja a veces hacia llanuras lejanas y faunas diversas.
Habla de vientos que traen polvo de incendios suaves, que renuevan la hierba de raíces que perforan el suelo hasta los niveles donde el agua descansa. Pero siempre puede regresar a esta pared concreta de sedimentos, a estos colores y estructuras que actúan como mapa pequeño de procesos grandes. Cada vez que la mirada vuelve a detenerse en el perfil, el conjunto parece más sencillo. Solo son capas superpuestas, algunas más claras, otras más rojas, atravesadas por manchas pálidas y por trazos de antiguos canales de raíces. Sin embargo, en esa simplicidad aparente, descansa la historia completa de un mundo que aprendió a sostener mares de hierba y cuerpos corredores bajo cielos de estaciones regulares. Con el paso de los millones de años, las praderas miocenas ceden el lugar a configuraciones nuevas. El clima sigue cambiando, los continentes se desplazan, otras floras y otras faunas ocupan las llanuras. El perfil de paleosuelos permanece enterrado, en parte expuesto, en parte esperando ser leído. Desde el presente, esa lectura permite imaginar de nuevo llanuras onduladas, polvos finos, que caen en silencio, raíces que se entrelazan bajo la superficie y manadas que avanzan con ritmo constante. En esa imagen, el Mioceno verde no se percibe como un episodio lejano y extraño, sino como una forma más antigua y tranquila de la relación entre suelo, clima, plantas y animales. El talud con todas sus capas queda así como la última escena fija, un resumen silencioso que prepara sin palabras adicionales un descenso aún más lento hacia el reposo. La imagen del talud de paleosuelos permanece en silencio, como si la roca respirara muy despacio bajo un cielo estable. Las bandas rojizas, las franjas claras de polvo eólico y los pequeños nódulos carbonatados se funden en un único plano tranquilo, sin necesidad de distinguir capas ni detalles. Solo queda la sensación de una pared de tierra antigua que sostiene en secreto la memoria de praderas suaves y de estaciones que pasan sin prisa. Sobre esa columna inmóvil, la mente puede proyectar de nuevo llanuras onduladas, cubiertas de hierba baja, moviéndose al ritmo de un viento templado que no trae tormentas, solo un murmullo constante. Muy lejos, casi fuera del campo de visión, pequeñas manadas avanzan como sombras alargadas, siguiendo corredores invisibles entre suelos firmes y cauces discretos. No hay carreras abruptas ni escenas agudas, solo cuerpos acostumbrados a caminar y a pastar, desapareciendo poco a poco detrás de una ondulación del terreno. Bajo la superficie, las raíces permanecen enredadas en los horizontes superiores del suelo, dibujando un tejido que no se ve, pero que mantiene unida la tierra. Entre ellas, partículas de polvo antiguo, fitolitos brillantes y trazas de carbonato descansan en equilibrio, como si hubieran encontrado una posición cómoda de la que no necesitan moverse. El aire sobre las praderas se siente ligero y tibio, con una luz baja que suaviza los contornos y apaga los contrastes. A medida que esa luz desciende, los colores verdes de la hierba se confunden con los ocres del suelo y con los tonos apagados de la roca expuesta en los taludes. La escena completa se vuelve casi monocroma, dominada por matices suaves que no reclaman atención. Todo el Mioceno verde se reduce entonces a un conjunto de texturas: la rugosidad de la roca, la fineza del polvo, la elasticidad de la hierba, que se inclina y recupera su posición, el paso rítmico de animales lejanos que ya casi no se distinguen. En ese estado no importa la cronología exacta ni los detalles técnicos. Solo importa la sensación de un planeta que late con un pulso muy lento, en el que suelos, praderas y cuerpos se ajustan entre sí hasta encontrar una forma de equilibrio tenue. Esa imagen puede quedarse en silencio flotando en el fondo de la mente, como una llanura inmóvil bajo un cielo amplio, lista para desvanecerse cuando el sueño termine de llegar.